Sánchez. Fíjese que el efecto coronavirus provocó, por ejemplo, que cayó el entusiasmo laboral y aumentó el agotamiento en teletrabajadores, los que están trabajando desde la casa. La medición efectuada entre el 2 y el 15 de abril entre 522 personas con empleo mostró que el llamado estado de activación positiva relacionado con el trabajo, que incluye energía, entusiasmo y sensación de estar inmersos en el trabajo, ha sido menor durante la pandemia respecto al año pasado. Cerca de un 40% de los encuestados señalan que están cumpliendo sus tareas laborales de peor forma que antes. Esto es un estudio que realizó la Fundación Chile y que, bueno, entrega interesantes datos sobre el comportamiento de los teletrabajadores, que al parecer muy entusiasmados en materia laboral no están. Hablemos de este tema con Horacio Llobet, cofundador de la consultora de Naguayam. Así se pronuncia, ¿no? ¿Qué tal, Horacio? ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, Julio. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, está muy bien pronunciado. Naguayam. Perfecto. Horacio, a ver, ¿cómo explicamos esta desmotivación del chileno o de la gente en general sobre el teletrabajo? O al menos no están tan activos laboralmente como uno pudiese pensar, ¿no? Mira, Julio, primero es importante que toda la gente entienda un poco el panorama un poco más global. Para que nos diéramos una idea, antes de la pandemia del coronavirus a nivel mundial, el porcentaje de teletrabajadores a nivel mundial estaba más o menos entre el 3-4%. Y eso ha aumentado muchísimo este último tiempo, y si nos metemos un poco más a Chile, Argentina y la región, oscila entre el 42 y el 45% de las personas hoy están teletrabajando desde su casa. El crecimiento fue extremadamente abrupto, y también entender que anteriormente en las vidas cotidianas nuestras teníamos nuestro techo laboral, nuestro lugar de trabajo, nuestro techo educacional, donde nuestros hijos iban a la escuela, y nuestro techo del hogar, donde volvíamos nuevamente a recargar energía, a estar en familia. Hoy todo eso sucede bajo el mismo techo. Entonces, el teletrabajo no solamente lo estamos evaluando como algo normal, de que alguien tomó la decisión de poder trabajar desde la casa, sino fue una obligación por imposición. Tenemos que trabajar desde la casa. Y eso logró también causar muchísimos niveles de incremento de la ansiedad en las personas, y cuando hablamos de ansiedad tiene que ver con qué va a pasar con el futuro, y con muchos niveles de estrés de convivir con estos tres techos debajo del mismo lugar. En mi caso personal, como familia hace 55 días que estamos cumpliendo la cuarentena a rajatabla, y la verdad que es dificultoso. Nosotros tenemos una hija de 6 años y digo, convivir todo el tiempo, 24 horas, educación de la escuela, que también es virtual, reuniones virtuales, encierro, obviamente que produce también ciertos aditivos que hacen que el teletrabajador, que en la primera etapa del teletrabajo arrancó con mucho más entusiasmo, porque estoy en mi casa, me levanto, tengo más flexibilidad, al pasar el tiempo y sentirnos mucho más tiempo encerrado, obviamente esto empieza a traer grandes niveles de, como decíamos, aumento de estrés, de ansiedad, que finalmente termina bajando muchísimo el nivel de entusiasmo, de energía con que las personas están trabajando diariamente y cotidianamente, y obviamente eso va a repercutir claramente en la productividad del trabajador y de la empresa. Ahora, sí, es difícil igual acostumbrarse, ¿no? O sea, lo que tú decías, uno normalmente su casa la establecía como el lugar sagrado del descanso, del relajo, de cualquier cosa menos trabajo, ¿no? En la mayoría, digamos, porque hay gente que, claro, siempre ha trabajado desde su casa, qué sé yo, pero en lo común uno así funcionaba. Es difícil adaptarse, esto es un proceso, yo creo, ¿no? O sea, era normal que esto pasara, me imagino. Totalmente, Julio, y yo festejo que ojalá que después de esta nueva normalidad que comencemos a vivir, porque creo que va a haber un antes y un después de esto en todo sentido, el mundo económico, el mundo profesional, el mundo del trabajo, la transformación digital, y va a haber muchísimas cosas que van a remodelarse, y vamos a ver cómo nos tenemos que ir preparando para esta nueva normalidad. Pero yo espero que por lo menos el nivel de teletrabajo quede mucho más alto, y en eso Chile fue muy pionero cuando sacó la ley de teletrabajo. Creo que en algunas cosas tiene una ventaja competitiva con el resto de los países de la región. Pero sí, es un gran desafío. La verdad que yo creo que hoy el gran desafío, si tenemos que dar recomendaciones a la gente, es decir, traten de arrancar los días con mucha energía, con mucho entusiasmo, tratar de, por más que estás en tu casa trabajando, tratar de poner horarios de trabajo,
tratar de separar dentro de lo que se pueda, pues gente que tiene un departamento chico y tenés 2 hijos y trabajar en tu casa, digo, ¿cómo lo haces? Así durante 40, 50 días. Se hace realmente muy complejo, pero creo que también el gran desafío va a estar del lado de las empresas y las organizaciones, de cómo también los jefes y los líderes empiezan a entender que cuando uno dialoga en el día a día con los trabajadores es tratar de escuchar la respuesta, el nivel de entusiasmo, porque es muy difícil entender qué le está pasando a alguien con una teleconferencia, o cómo la está pasando, o cómo está llevando la cuarentena, o cómo está llevando esta problemática. Entonces me parece que hoy amerita que el nivel de liderazgo de las personas a la distancia va a tener que ser muy, pero muy focalizado a cuidar a la gente. ¿Cómo crees tú, Horacio, que ha funcionado eso precisamente? Porque, bueno, el público, el trabajador se tiene que adaptar desde su casa. El gobierno ha establecido normativas, qué sé yo, para que esto funcione. Pero las empresas, ¿cómo crees que están funcionando? ¿Cómo se están comportando en ese aspecto? Yo creo que la verdad que nosotros tenemos la oportunidad de trabajar con muchísimas empresas y con diferentes entornos, de emprendedores a grandes compañías, también el expertise y el aprendizaje que hemos tenido en estos años, y un poco tenemos operación en Chile, Argentina y en Madrid, en España, lo cual nos permite dar como 3 visiones bastante bien diferentes, ¿no? De qué está pasando en el primer mundo ahora que está volviendo el verano y quizás dando los primeros pasos ya de volver a la cotidianeidad, una Argentina con un aislamiento mucho más estricto y un Chile con un mercado cuidando más la economía quizás. Te digo, como para nosotros también nos sirve muchísimo ir viendo qué va pasando y utilizando eso como benchmark, y me parece que es bastante complicado. Nosotros tenemos amigos que trabajan en grandes compañías, amigos que son emprendedores, y todos los ves con un nivel de cansancio, agotamiento y nivel de estrés cargado en el día a día, que hacía años que yo no los veía de esa manera. Que realmente gente que está trabajando como responsables financieros de las compañías que están a punto de quebrar, están con la cabeza quemada. Entonces estamos también al borde de llegar a un burnout, que el burnout ya sería como la parte más complicada del estrés laboral que podemos llegar todos. Y me parece que hay una instancia que convive el que no sabe si a fin de mes te despide y no tenemos trabajo, o la empresa se acoge a la ley de protección de empleo y no sabes qué va a pasar en el futuro. Digo, hay mucha duda, y esa incertidumbre también causa que los niveles de estrés que tengamos en el día a día y estando en nuestras casas tantas horas hace que tengamos un nivel de agotamiento y entristecimiento mucho más fuerte. ¿Cómo pueden hacer las empresas para motivar el entusiasmo laboral ahí? ¿Qué les recomendarías tú? Porque, claro, es una realidad, ¿no? Es algo que está pasando. Sabemos que también, lo que tú comentabas, está la preocupación de saber si llegas a fin de mes en la empresa. Hay muchos factores, múltiples factores que afectan en el estado de ánimo, en el entusiasmo, en el agotamiento de los teletrabajadores. ¿Cómo pueden las empresas recapturar ese entusiasmo en sus propios trabajadores, crees tú? Muy buen punto, Julio. Mira, ayer veía justo en redes sociales un Twitter que habían subido que decían es fácil ser pro cuarentena cuando tenés asegurado el sueldo a fin de mes. Claro. Y claramente, digo, en los entornos sociales, lo que estamos viviendo todos, son tan distintos como lo estamos llevando adelante, que se hace muy complicado el hacerlo llevadero. No sé, vos encontrás empresas de que hoy están arrancando la primer 15 minutos, 20 minutos de inicio de trabajo dando clases de yogas virtuales para que la gente entre más relajada a trabajar. Y estamos hablando de empresas mucho más grandes, pero vos decís, bueno, y la pyme que mañana tiene como pagar el sueldo, ¿qué hace? Y esa es la realidad que tenemos que también ver, porque cuando uno escucha a veces mucho, yo leo mucho, ¿no?, de los comentarios de el post-coronavirus, de cómo va a venir, digo, ojalá tuviéramos todo tan clara qué va a pasar en el futuro. Nadie la tiene tan claro qué va a pasar en el futuro, que tenemos que ser extremadamente adaptables, que tenemos que tener entornos mucho más cercanos a la gente. Yo creo que lo decía el otro día en otro medio que me entrevistaban, y decía, para mí se va a ver también ahora quiénes son los verdaderos great place to work, cuáles son las mejores empresas para trabajar, las que están más cerca, las que le pagan el sueldo a todos sus empleados hasta el último día que no puedan más, a la que se fijan cómo están las personas, porque cada uno, hoy no solo es una complicación trabajar desde la casa para muchos que no tenían el entorno para trabajar, porque el teletrabajo no es
listo, te llevas una computadora, te encerras en tu casa y trabajar. Tiene que haber un entorno que vos puedas permitirte trabajar, y hoy no existe ese entorno en las mejores condiciones. Entonces me parece que el gran desafío para mí, y el principal, es cómo las empresas preparan, capacitan a los líderes, a los jefes, para llevar adelante esa contención mucho más social y emocional de la gente, que indirectamente después va a terminar repercutiendo obviamente en que la persona emocionalmente esté más contenta, más contenida, y eso siempre te va a traer mejores entornos laborales. Sí, de hecho conversamos con unos amigos hace un par de días, me acordaba a propósito de lo mismo, decían que ellos iban a necesitar, cuando toda esta normalidad volviera, no sería descabellado pensar incluso darle vacaciones a los que... ahora, yo sé, entiendo que es injusto porque hay gente que... O sea, que es complejo porque hay gente que perdió su trabajo, que está en una situación mucho más complicada, pero los que están con trabajo desde la casa, con todo esto diagnóstico que hemos conversado, con una baja también emocional, con un tema de poco entusiasmo, con el estrés propio de lo que significa todo esto, el tema de las vacaciones parece que hasta puede sonar justificado, ¿no? Para poder descansar un poco de todo lo que ha pasado. O es pedir mucho, ¿qué crees tú? No, sabes que absolutamente lo que dices es, obviamente que tiene que ver mucho con los entornos que estás conversando, ¿no? Porque decís, el que lo está escuchando dice, hay gente que no tiene cómo comer mañana un plato de comida, y otro a la vacación. Digo, tenemos que leer esto a los entornos para que no se confunda las lecturas, pero yo comparto totalmente. Hay gente que va a terminar extremadamente psicológicamente agotada después de haber pasado esta cuarentena, de administrar temas, de administrar no despedir a la gente, de cómo repartir, armar los cash flow para ver hasta cuándo llega tu compañía, cuándo no quiebra, qué beneficios fiscales puedes sumarte y que no te hagan quedar mal y no aprovecharte de esa. Digo, hay mucha carga atrás que a veces la gente no logra detectar, y que eso termina obviamente causando un agotamiento. Hoy en el chat de las mamás del colegio me contaba mi señora que una vez escribía que no sabía cómo ayudarse a su marido, que está pasando hace 10 días que no puede dormir durante las noches, que está con tremendos ataques de ansiedad, que está explotado, que es un director financiero encima de una tabacalera, y nada, y la verdad que decís, ¿cómo haces para convivir eso en el día a día dentro de tu casa y después leer en un diario las recomendaciones para hacer tu teletrabajo más recomendable? Digo, es dificilísimo opinar de estas cosas. Uno trata también de recomendar, porque yo la verdad que lo estoy viviendo en carne propia, 55 días encerrado en la casa, trabajando, conviviendo, educación con la familia, dando espacio para que mi mujer pueda trabajar. Digo, y se hace complicado, claro que es extremadamente complicado y nos va a llevar a niveles de esfuerzo mayores, pero también me parece que esta es una gran prueba mundial para sacudirnos a todos, no solo como sociedad y personas, y hacernos repensar un poco todo. Me parece que eso también nos sacaron de nuestro lugar de comodidad, y ahora pensemos bien las cosas que queremos hacer y hacia dónde nos vemos hacia el futuro laboral. Hablamos con Horacio Llobet, cofundador de Nawayam, sobre el tema del teletrabajo y lo difícil que es, ¿no? Para muchos, sobre todo en esta dinámica nueva de convivencia. Estar en la casa encerrado es difícil, ¿no? Para muchos que a lo mejor necesitan salir para trabajar, y otros que están trabajando desde la casa. Conversábamos también con otros grupos de colegas que además uno tiene que acostumbrarse a la rutina diaria de tener que estar cocinando, preparándose la alimentación, la comida, qué sé yo, porque no puede estar a lo mejor comprando delivery todo el día, todos los días, cosa que antes no ocurría cuando uno estaba todo el día afuera. Entonces estaba acostumbrado a que en tu empresa te dan un vale de comida, y son preocupaciones que uno tampoco tenía incorporadas dentro del día, ¿no? Que era el alimentarse, en prepararse el alimento, que también es un estrés, sobre todo para quienes están trabajando en su casa, y los que están además con sus hijos, que están con sus niños, que tienen que cumplir una doble labor, que eso me imagino que aumenta más el estrés y la baja entusiasmo. A lo mejor son factores que pueden incidir en este estudio también, las conclusiones que dejó este estudio, ¿no? Absolutamente, Julio, absolutamente. Y como te decía, yo a veces siento que digo, no paro de lavar platos todo el día. Y, te juro que digo, claro, como estamos todo el tiempo... Antes yo no desayunaba nunca en mi casa, siempre iba o arrancaba siempre con una orden de trabajo y aprovechaba como el desayuno como una excusa de reunión, almorzar siempre estaba afuera. Entonces, hoy empezaron a suceder, mi hija estaba en la escuela, hoy todo eso sucede de vuelta en casa. El desayuno, el almuerzo, la merienda, la cena. Entonces siempre salías a caminar o con una call telefónica, y tu casa siempre la ves extremadamente desordenada, porque claro, estamos conviviendo todo el tiempo bajo el mismo lugar,
y obviamente eso te produce una carga emocional encima y te hace que obviamente esto sea a veces mucho más difícil. A mí me ha pasado en estos 55 días de historia de cuarentena, cómo arranqué, cómo fui, cómo subí, cómo bajé, de acuerdo también los ánimos que te van sucediendo. Sí, bueno, hay que tratar de acostumbrarse, tratar de mejorar como sea, ¿no?, esta situación, porque parece que todavía queda mucho rato en esta condición, ¿no?, de cuarentena, así que solo armarse de paciencia y tratar de también ponerle ganas, ponerle ánimo, y si las cosas a veces no resultan, como las personas que están sin trabajo, bueno, ingeniársela de alguna forma y esperar que todo cambie. Así que buena conversación que tuvimos con Horacio Llobet, cofundador de Nawaya. Muchas gracias, Horacio, por esta entrevista, por conversar con nosotros a esta hora de la noche. No, muchísimas gracias a ustedes. Un saludo grande, gracias. Que estén muy bien, muy buenas noches. 22:30. Sí, pues, 22:30, hora de la efeméride. Vamos a... ¿Qué pasa un día como hoy, mi querido Joaquín? Se lo cuenta Aníbaldo Mochati en las efemérides de Bío Bío. Día a día